Muy buenas noches, profesora. En el curso de Filosofía del Derecho vamos a hacer un análisis del caso número 3, análisis de la teoría jurídica de Miró Quesada. El caso que hemos elegido lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la exposición. Los integrantes Díaz Vázquez, Alan, y mi persona Yajaira Villafuerte. En el análisis filosófico del derecho en el Perú. Este análisis explorará la filosofía del derecho en el Perú desde sus raíces prehispánicas hasta sus influencias contemporáneas. Examinaremos cómo las corrientes filosóficas han moldeado el sistema legal peruano, destacando la teoría del derecho justo de Miró Quesada y su aplicación a problemas actuales como la contaminación del río Rímac, que es el caso que hemos elegido. El objetivo es ofrecer una visión integral de la evolución del pensamiento jurídico en el Perú, identificando desafíos y oportunidades para mejorar el sistema legal y promover una sociedad más justa y equitativa. A través de este análisis buscamos fomentar una reflexión crítica sobre el papel del derecho en la construcción de un futuro sostenible para el país. Comenzamos con filosofía del derecho en el Perú antes del siglo XX. En influencia española y la Iglesia Católica, antes del siglo XX, la filosofía del derecho en el Perú estaba fuertemente influenciada por la tradición jurídica española y católica. El derecho se concebía como una herramienta para mantener el orden social y político, fundamentado en la autoridad divina y la tradición. En el derecho indígena, con raíces con la época prehispánica, persistió con sistemas normativos basados en la comunidad y la autoridad de ancianos y líderes religiosos. Luis Millones fue un personaje que defendió su reconocimiento como expresión de la cultura e identidad de los pueblos indígenas. También vamos a mencionar el positivismo jurídico. En el siglo XIX, el positivismo jurídico influyó en la filosofía del derecho peruano, concibiendo el derecho como un producto del Estado para proteger los intereses de la burguesía. Un personaje como José Santos Chocano fue quien abogó por un derecho que defendiera la propiedad privada y la libre empresa. En filosofía del derecho en el Perú durante el siglo XX, como punto uno, seguimos con el positivismo jurídico, enfatizó la importancia de la ley positiva y la separación entre el derecho y la moral. También hay que mencionar sobre la influencia de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, donde introdujeron conceptos como la justicia social y la protección de los derechos humanos. El justnaturalismo, que se dio durante la primera mitad del siglo XX, existió la corriente filosófica del derecho denominada justnaturalismo, de corte escolástico, religioso y la racionalista moderna. El jurista peruano, Leo Barandiarán, analizó la ciencia del derecho desde su perspectiva genética y sociológica, desde lo que es y debe ser, es decir, su visión nociológica y deontológica, respectivamente. En definitiva, concibe el derecho como una norma reguladora de la actividad humana. Ahora, la filosofía en el derecho después del siglo XX, en la globalización e internacionalización, el de derecho ha incrementado la atención hacia los derechos humanos y la justicia global. En la Constitución, por ejemplo, de 1993, estableció como principios la protección de los derechos humanos y la separación de poderes, que aún persiste en la actualidad. Teoría crítica del derecho es donde se cuestiona la neutralidad del derecho y enfatiza la importancia de la justicia social y la igualdad. Y por último, en la creación de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han promovido y protegido los derechos humanos actualmente en el Perú. A continuación, doy pase a mi compañero Alan para que continúe con la exposición. Gracias, Yajaira. Respecto de la teoría del derecho justo de Miró Quesada, el análisis de la realidad peruana desde la perspectiva de la teoría del derecho justo de Miró Quesada permite identificar diversos desafíos y oportunidades en el sistema legal y en la sociedad en general. La realidad peruana ha estado marcada por la persistencia de la corrupción en diferentes ámbitos de la vida pública y privada. Esta corrupción socava los principios fundamentales de la justicia social de Miró Quesada, que él enfatizaba en su teoría. La aplicación de su enfoque humanista y ético en la lucha contra la corrupción implica fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, control de las instituciones gubernamentales y en el sector privado. Miró Quesada nos habla de la ética formal,
fundamenta el derecho justo en esta ética formal donde la razón práctica se basa en la simetría y no en la arbitrariedad. De la simetría, nos dice, derivada del conocimiento científico, es un criterio clave para determinar la justicia de las normas. Y el principio de no arbitrariedad asegura que las normas sean aplicables de manera universal y necesaria. Veamos ahora el análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo de Miró Quesada en un caso concreto, la contaminación del río Rímac y sus efectos en la salud de la población. El río Rímac es uno de los ríos más importantes del Perú y es la fuente de agua para la ciudad de Lima. Sin embargo, en los últimos años el río ha sido objeto de contaminación por parte de empresas mineras y textiles que han vertido residuos químicos y metales pesados en sus aguas. De acuerdo a la ANA, en su cuenca alta el río recibe relaves mineros y aguas ácidas de industrias minero-metalúrgicas, mientras que en su cuenca baja, básicamente urbana, el río recibe desagües, desperdicios, residuos sólidos y químicos de las industrias. Ahora, desde la perspectiva de Francisco Miró Quesada, el caso de la contaminación del río Rímac y sus efectos en la salud de la población podría ser analizado de la siguiente manera. Miró Quesada sostenía que el derecho y la moral están estrechamente relacionados. En este caso, la contaminación del río Rímac es no solo un problema jurídico, sino también un problema moral. Las empresas que han contaminado el río han violado los derechos humanos de la población a un medio ambiente sano y a la salud. Miró Quesada también se centró en la importancia de la justicia distributiva. En este caso, la contaminación del río Rímac ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, que no tienen acceso a recursos para protegerse de la contaminación. La justicia distributiva requiere en este caso que se tomen medidas de proteger a estas comunidades y garantizar que tengan acceso a un medio ambiente sano. Miró Quesada también sostenía que la democracia participativa es esencial para garantizar que los derechos humanos sean protegidos. En este caso, la contaminación del río Rímac ha sido posible en parte porque las comunidades afectadas no han tenido una voz efectiva en la toma de decisiones sobre la gestión del río. Es entonces necesario que se establezcan mecanismos de participación ciudadana para garantizar que las comunidades afectadas tengan una voz en la toma de decisiones. Basándose en las ideas de Miró Quesada, se pueden proponer las siguientes soluciones jurídicas y filosóficas para resolver el caso de la contaminación del río Rímac. Establecer mecanismos de participación ciudadana. Es necesario que se establezcan estos mecanismos para garantizar que las comunidades afectadas no tengan una voz en la toma de decisiones sobre la gestión del río. Es necesario que se implementen medidas de justicia distributiva para proteger a las comunidades más vulnerables y garantizar que tengan acceso a un medio ambiente sano. Es necesario igual que se fortalezca la regulación ambiental para prevenir la contaminación del río Rímac y garantizar que las empresas que operen en esta zona cumplan con las normas ambientales. Y finalmente es necesario que se garantice el acceso a la justicia para las comunidades afectadas para que puedan demandar a las empresas responsables de la contaminación y así obtener una reparación por los daños sufridos. Terminamos diciendo las conclusiones y recomendaciones. La filosofía del derecho en el Perú ha evolucionado significativamente, influenciada por diversas corrientes y efectos y eventos históricos. La teoría del derecho justo de Miró Quesada ofrece un marco valioso para analizar y resolver problemas como la contaminación del río Rímac. Es fundamental fortalecer la aplicación del derecho ambiental, fomentar el acceso a la justicia ambiental y promover la educación y sensibilización legal. La participación ciudadana y la transparencia en la gestión del agua son esenciales para garantizar un futuro sostenible para el Perú. Se recomienda impulsar reformas legales para endurecer las sanciones por contaminación, crear tribunales ambientales especializados y promover incentivos para la remediación ambiental. Colaborar con ONGs y organizaciones ambientales es crucial para proteger los recursos hídricos y medio ambiente en general. Eso es todo. Muchas gracias.